esas traje como un- perdón, entre esas traje como una columnita de un periódico que quería leerles desde la vez pasada que estábamos tratando de interpretar el cuento y como para tenerlo en cuenta para las próximas, pues lo gracioso que es, pero voy a empezar primero con un cuentico de Tomás Carrasquilla que me gustó y es cortico. Se llama La Mata. Vivía sola, completamente sola, en un cuarto estrecho y sombrío de Cabo de Barrio. Sus nexos sociales no pasaban de la Esteban, compra, no perdón, siempre cotidiana. ¿Perdón? Esteban, ahí no alcanza, no se alcanza a ver. Puede poner un poquito más grande. Por, por el tamaño. Sí, por el. Eh, O soy yo solamente. sí, espérame, yo voy a girar la pantalla. Qué pena. Mira lo que va a hacer, voy a girarlo así. Y así yo creo que se ve mejor. Sí, súper bien. Se ve Sí. mejor, ¿cierto? Ah, sí, sí. Listo. Vivía sola, completamente sola, en un cuarto estrecho y sombrío de Cabo de Barrio. Sus nexos sociales no pasaban de la compra, no siempre cotidiana, de pan y combustible, en algún ventorrillo cercano, del trato con su escasa clientela y de sus entrevistas con el terrible dueño del tugurio. Este hombre implacable la amenazaba con arrojarla a la calle cada vez que le faltase un ochavo, siquiera del semanal arrendamiento, y como pocas veces completaba la suma, vivía pendiente de la amenaza. Después de ensayar con varios oficios, vino a parar en planchadora de parroquianos pobres, que para ricos no alcanzaban sus habilidades. Faltábale trabajo con frecuencia y entonces eran los ayunos al traspaso. El hambre, con todo, no pudo lanzarla a la mendicidad. Era uno de esos seres a quien la rueda de la vida va empujando al rodadero, sin alcanzar a despeñarlos. Más que vieja, estaba maltrecha, averiada por la miseria y las borrascas juveniles. De aquella hermosura soberana que vio a sus plantas tantos adoradores, no le quedaba ni un celaje. De sus saberes y preseas de los tiempos prósperos solo guardaba el recuerdo doloroso. De aquel naufragio no había salvado más que el cargamento de los desengaños. Su historia, la de tantas infelices, de cualquier suburbio, vino desde niña a servir a la ciudad. Pronto se abrió al sol de la mañana aquella rosa incomparable, y lo de siempre, pobre flor. 2 hijos tuvo y fueron su tormento. El varón huyó de ella y se fue lejos, no bien se sintió hombrecito. Su hija, un ángel del cielo, la recogió el padre a los primeros balbuceos donde nunca supiese de su madre. Ni un amigo ni una compañera le quedaban en su ocaso, a ella que los tuvo sin cuento en su cenit, ni una palabra de conmiseración a ella que oyera tantas lisonjas. Y las pocas veces que imploró un socorro de algún bolsillo en otros tiempos suyos, no obtuvo ni siquiera una respuesta. El desprecio de los unos, el desconocimiento de los otros, caían sobre ella como la piedra mosaica sobre la hebrea infiel. La pobre mariposa, ya ciega, sin esmaltes ni tornasoles, se recogió en su espanto para morir entre el polvo abrigado de la gruta. En su anonadamiento no pensaba en el cielo ni en la tierra, no pensaba en nada que pudiera redimirla. ¿Qué iba a pensar la infeliz? Solo se sentía el hambre de la bestia que ya no puede buscarse el alimento, solo el frío del ave enferma que no encuentra el nido. El hambre material, muy horrible, muy espantosa, pero esta otra del corazón, esta necesidad de un ser a quien amar, con quien compartir la negra existencia, esta soledad de la vejez, no podía, no era capaz de arrostrarla. Consiguió un gato muy hermoso, pero los gatos, lo mismo que el amigo, huyen de las casas donde el hogar no arde. 2 veces tuvo loro y uno y otro murieron de inanición. Su desgracia les alcanza hasta los pobres animales. Si ella consiguiera una compañera que no comiese, pero ¿cuándo? Un día, al pasar por la calleja, un carro con enseres de una familia en mudanza cayó junto a su puerta un tiesto con una planta. Como se hiciera trizas, lo dejaron allí abandonado. Tomó ella la raíz, sembróla en un cacharro desfondado y lo puso en un rincón, junto a la entrada. Antes de un año era una planta que llamaba la atención de los transeúntes. Regarla, quitarle las hojas secas, ponerle abono, era su dicha. Una dicha muy grande y muy extraña. Tan extraña que siempre recordaba a su hijita, las pocas veces que pudo peinarla y componerla. Le propusieron comprársela a muy buen precio. Vender ella su mata, si le parecía que era persona como ella, que era algo suyo,
que la acompañaba, que sabía lo que pensaba. Su cuchitril no se le hacía ya tan triste ni tan feo, y la pobre, autosugestionada por esta idea, ya ponía algún esmero en el aseo y arreglo del cuartucho. La planta iba creciendo a la sombra como si Dios la bendijese, y si Dios la bendecía, porque consolaba un alma triste. Un día llegó un brazo hasta el dintel, otro levantó un nuevo, otro se curvó en arco. Su dueña entonces clavó 2 varas, amarró el tallo y la guirnalda de su brillante follaje y de campánulas purpúreas se fue extendiendo, pomposa y exuberante, hasta formar un dombo. Las gentes se paraban a contemplar tanta gentileza y galanura. La pobre mujer, menos cohibida, mandaba entrar a los curiosos para que viesen todo aquello. Hasta una señora muy liojosa entró un día. Su mata la iba volviendo el trato con las gentes, le iba dando nombre. Ya no se sentía tan despreciada ni tan abatida. Como ya podían verla los extraños, no era tan descuidada en su vestido y sacudía las paredes y aderezaba sus pobres trebejos con el primor que en la miseria quepa. Día por día iba aumentando el aseo. Tanta limpieza le atrajo más clientela y se hizo célebre en el barrio. El cuarto de María en Gracia se citaba como una tacita de plata. Una mañana entraron 2 señoras a contemplar la mata, admiradas del aspecto de aquella vivienda mísera que la pulcritud hacía agradable, se deshicieron en elogios. Esa noche hizo lo que no hiciera desde sus tiempos de servicio. Rezó a la Virgen el rosario entero. Otro día sacó de un baúl donde ella se apolillaba en el olvido un cuadrito de la Dolorosa. Colgólo sobre la cabecera y le puso un ramo, el primero que cogía de la mata. Un domingo fue a misa de alba. Aquel espíritu que parecía muerto resucitaba, tal lo entendía ella. Todo era un milagro que le hacía nuestro Padre Jesús de Monserrate, por medio de la mata. Sí, él era. Recordó entonces que un domingo, en sus tiempos tormentosos al bajar del cerro con otras compañeras, le había dejado una tarjeta en la última estación. Recordaba todo, punto por punto. Su amiga Ana, que era muy instruida y muy tremenda, tomó un lápiz y puso al pie del nombre de este modo: acuérdate de mí, que soy una triste pecadora. Y todo esto que tenía olvidado por completo, porque lo recordaba ahora, como si lo estuviese presenciando, pues por milagro. Al sábado siguiente se postraba ante un confesor. No fue poco el pasmo de los vecinos cuando la vieron arrodillada en el comulgatorio para recibir la santa forma. De ahí adelante llevó vida piadosa interior y exteriormente. La mata, más lozana y florida cada día, llegó a ser para ella un ser sobrenatural, enviado por Jesús de Monserrate para su enmienda y tutela. Entre tanto, se iba sintiendo muy enferma y quebrantada. Le daban palpitaciones con frecuencia se le iba el mundo, y más de un vértigo la desvaneció en la iglesia. Presentía su fin muy próximo, pero sin pena, antes bien con una dulce serenidad, si ella pudiera trasplantar su mata sobre su sepultura. Un día llegó furioso el dueño del cartucho. Solo a una malvada como ella se le ocurría poner ese matorral para tumbar el cuarto con la humedad. Si no sacaba al punto aquella ociosidad, la echaba a la calle con todo y sus corotos. Ella se pone a llorar sin que piense ni en tocar la mata. Por la tarde torna al hombre y arremete a bastonazos contra cacharro, flores y follaje. Tira todo a la calle y hace sacar los muebles enseguida. María en Gracia se desploma, presa de un síncope. De allí la llevan para el hospital. En sus delirios ve su mata frente a su cama, como el arco de triunfo para entrar al paraíso. Y al amanecer de un domingo, cae para siempre en la red infinita de la misericordia. Mm. Ah. Y bueno, eso fue la mata de Tomás Carrasquilla. Y colgó, lo que palabra más curiosa. Es como antigüita, como para decir lo colgó, yo creo. Bueno, sí. Es que a mí me gustó porque es un cuento de Carrasquilla, como que no suena tan a Carrasquilla. Ahora voy a ir con el... Pues, qué pena, Esteban, yo también estaba pensando Sí. como lo mío, como que no parecía el estilo que uno conoce de Carrasquilla, hasta que empieza a ver pues el uso de esas palabras muy típicas, ¿cierto? De
empezando pues por la mata y las otras que las utilizamos mucho nosotros para referirnos a una planta. Incluso la busqué en el diccionario porque no te lo utilizamos mucho, pero no es como muy común escucharlo por ahí en otros lados cuando la gente habla de las matas. Las matas siempre son las plantas, los árboles, o cuando uno, por ejemplo, en Medellín dice la manga, y por ejemplo en Bogotá la manga significa un tipo musculoso. Uno dice el cuajo para referirse a musculoso, entonces dice otro. Y efectivamente, pues un montón de palabras que uno piensa que utiliza acá y bueno, la mata, pues efectivamente sí, sí está muy reconocida por la RAE y tiene muchas acepciones y todo. Pero a pesar de que no parece como el tipo de cuentos que uno está acostumbrado de Carrasquilla, porque además está narrado de una forma muy distinta a como uno recuerda los cuentos de él, pues de todas formas tiene cositas que son muy propias, como muchos nombres, muchas palabras que son muy propias para nosotros. Y de todas formas la historia en general sí, sí está como muy, pertenece mucho a la idiosincrasia nuestra. Aunque es muy extraño, porque yo tampoco me esperaba un cuento de Sí, es estos para verdad. Carrasco. Pero puede encontrar unos maticitos de él de todas Sí, maneras. sí, igual por lo que dices de las palabras, me parece que sí. Bueno, ahora vamos con seguramente varios de ustedes ya han leído este, no sé, esta historia que la habrán contado en alguna parte o algo así, pero, pero bueno, ya que acá nos gusta tanto Gabo y ya que estamos ahora o estuvimos el jueves como dándole tantas vueltas a el cuento y ahora vamos a disponernos en eso, igual me parece como una anécdota interesante de mencionar en este espacio para, o sea, para lo mismo, como para seguir hablando o meditando sobre todos estos análisis que hacemos, porque al final es como el punto de vista de cada quien. Bueno, digamos que el título principal es El hijo de Gabo, de quién era hijo, historias de la vida y del ajedrez. Nos hace falta Gabo, aunque seguirá con nosotros de tantas maneras. Era lindo saber que en alguna parte se escuchaban sus pasos de viejo y su voz de abuelo brujo, contador de historias. Ya no. Es que, como dijo el poeta, señora muerte que se va llevando todo lo bueno que en nosotros topa. Solos, en un rincón, vamos quedando los demás. Gente mísera de tropa. Los egoístas fatuos y perversos de alma de trapo y corazón de estopa. Mil y una noches no serían suficientes para contar sus anécdotas donde todo podía pasar, pero una de las especiales, no muy conocida, habla de él y de su hijo Rodrigo García Barcha. Corría la década de 1980 y ya su padre había ganado el premio Nobel. Rodrigo, su hijo, mientras tanto, estudiaba cine en Londres y allí llevaba varios años en medio de colegas de todo el mundo. En una ocasión, uno de sus profesores propuso un tema sorpresa. Los estudiantes deberían leer El coronel no tiene quien le escriba y para el gallo, personaje importante de la novela, partirlo en pedacitos y volverlo a armar, para descubrir las múltiples significaciones simbólicas que se agitaban en el animal. Ese era el examen final de semiótica. Hubo trabajos brillantes. Se afirmó que el gallo, siempre a punto de perder la cabeza para ser convertido en sopa y salvar del hambre a su iluso y orgulloso propietario, era el espíritu revolucionario de los pueblos, acosados por las urgencias cotidianas, pero cuyo ímpetu proletario era inmortal y que por eso cantaba anunciando una mañana luminoso. Otros dieron que el gallo era la religiosidad del coronel, que lo mantenía vivo en medio de los problemas y que creía en la promesa de un más allá pleno de gratificaciones y que por eso también era inmortal. Y así todas las propuestas apuntaban a lo profundo del significado del gallo, razón de toda esperanza. Rodrigo, el hijo de Gabo, lo llamó y le preguntó qué significaba el gallo en la novela. Dile a tu profesor que el gallo es el gallo y que no joda. Cuando presentó el trabajo, Rodrigo dijo, anoche el autor me dijo que el gallo es el gallo y que no se requieren otras disquisiciones, que él respetuosamente sugiere otros temas. El profesor indignado rechazó el trabajo argumentando que más allá de todo era imperdonable que el alumno presumiera de haber consultado en forma personal con el premio Nobel. Entonces Rodrigo, descalificado, tuvo que decir lo que nunca se le habría ocurrido. ¿Y por qué no puedo hablar con mi papá?
Solo entonces sus compañeros de varios años y las autoridades de la universidad supieron que ese Rodrigo García era hijo del mismísimo Gabriel García Márquez, premio Nobel, y que nunca había hecho alarde de su condición. Eso es fineza. En la vida como en el ajedrez, también se valora la elegancia. Hola, Natalia. Se perdió el... O Natalia bien. Ah, muy No charro sé. muy charro la anécdota. Todo conmigo, todo lo de Gabo ya me tienes ahí Venga. expectante. Te gané el corazón. Sí, ya. Bueno, igual estaba pensando en esta columna la vez pasada que estábamos así dando como puras interpretaciones del cuento y al final muchas veces es como tan simple como quiso el autor o tan complejo como lo haya querido. Entonces, al final siempre es como bueno especular. Sí, total. Es como la función del crítico también, que hace unas lecturas como creativas desde esos textos que a veces los autores no, pues yo no sé si siempre los autores pretenden lo que los críticos dicen. A eso es lo que Exacto. apunta la columna, eso es como es muy interesante también esas lecturas que la gente hace de los textos. Sí, total. Y realmente Gabo tenía una pelea muy fuerte con los críticos, porque él decía que los críticos eran lo que más dañaba la literatura. Y lo decía para él mismo diciendo que la obra maestra de él no era la que ellos decían, sino otra, pero que no se habían dado cuenta porque eran unos tontos que querían discutir cosas que los escritores ni siquiera habían pensado en escribir, discutiendo cosas ahí todas raras que se inventaban. Le daba muy duro A él le gustaba más el otoño del patriarca, ¿cierto? el otoño del patriarca. Decía que era la verdadera obra maestra de él, pero que no la habían entendido y que los críticos no la entendían porque eran unos burros. Él decía que lo tuyo. Mm. Igual debe ser divertido para un escritor como sacar una obra y tirarla y a ver qué tienen para decir las personas. Al menos un escritor Eso me hizo como de acordar tanta... de una película, no sé si la han visto, se llama La Última Estación, que es los últimos días en la vida de Lev Tolstoy, que es muy gracioso porque pues, hubo como un movimiento muy grande de gente que casi que diosificaba a Tolstoy y tenía muchos seguidores, era básicamente como un Mesías, no sé, un Jesucristo, algo así, eso tenía seguidores por todos lados. Y había un día una mariposa, un zancudo, no sé qué animalito por ahí, llega y lo mata, ¡ta! Y lo miran los seguidores de él todo asustado, porque se suponía que los seguidores de Tolstoy no podían matar a esos animalitos. Y él dice, es que ustedes son más tolstoyanos que yo. Realmente a él no le importaba eso, aunque lo escribía, y los demás gente interpretan de eso algo y viven con respecto a eso, y vean las interpretaciones que dan las obras. Sí, total. Pues pero es que yo creo que la historia de la humanidad es también como un ejercicio de lectura creativa, ¿no? Pues pasa con la gente que lee la Biblia, pasa pues con todos, es como esa búsqueda que en los textos de cosas que la gente quiere encontrar. Sí, yo creo que con eso la conversación es muy larga, incluso la intentamos tener en algún momento con Natalia, y es que es finalmente el arte, ¿cierto? Y parte de eso está en querer comunicar algo. Y esa comunicación es la que a veces trata de buscar mucha gente. Hay símbolos, hay signos, hay cosas que le alertan a uno que es que sí hay un significado sobre todas las cosas, pero puede que en algunos momentos no, como en este del gallo, ¿cierto? Es muy, muy buena la anécdota. Sí. Bueno, yo continuaré. Díganme, por favor, si ven bien. Sí, perfecto.
Listo. Bueno, este cuento se llama El Eclipse. Es de un escritor que me quedó de la vez que leímos Escritores Afros, que se llama Oscar Collazos. Y dice así. Cuando la madre dijo que a la medianoche se acabaría el mundo y todos deben confesarse para quedar en paz con Dios, el menor de los hermanos se arrimó a sus faldas y empezó a berrear con un berrido que solo pararía 5 horas después en el agotamiento y el cansancio. La vecina, que todavía no sabía la noticia, vino a decir que le habían dado a su hija una serenata. Se la dio el muchacho que la molesta desde hace tiempo y que piensa casarse con ella, según me dijo en estos días cuando vino a pedirme la mano, algo tímido él, pero muy serio y con mucho porvenir, de una familia muy honesta y de muy buen nombre, que yo a mi hija no la dejaría casarse con cualquiera. Y se ponía feliz de saber que por fin su última hija, la menor de todas, llegaba a la puerta del matrimonio, porque una se siente feliz cuando ve que va dejando a sus hijas bien casadas y en buenas manos, como debe dejarse a todo hijo que en realidad se quiera. Y aquí la vecina se frotó las manos, dejarlas sin problemas. Y otra vez su voz volvió a tomar el tono lastimero de antes, quebrantándose hasta convertirse en tono agudo, debilitado poco a poco hasta el silencio. ¿Es que no sabe la noticia?, preguntó la madre. ¿Qué noticia? Y ahora sí, la madre sintió miedo de decirlo y se sonrió como quien quiere y no quiere la cosa, mordiéndose los labios. Dígame qué noticia, la miró asustada. No me vaya a decir que le han pasado algo grave al novio de mi hija, dijo alarmada la vecina, llevándose las manos a la cabeza. Lo dijo el padre Maldonado en la misa de 10. Pudo decir que a las 12 de la noche pasaría algo muy feo, que seguramente se acabaría el mundo pasado 1 minuto de la medianoche, que era seguramente el juicio final. Anunció tartamudeando la madre, mientras el hermano menor seguía prendido de sus faldas, humedeciéndolas con llanto y babas, el llanto y las babas que le corrían por la cara. Ay, vecina, qué noticia esa que usted me acaba de dar. Jesús creó en Dios Padre, exclamó la mujer con las manos sujetas a la cabeza. ¿Es que Dios me va a castigar sin dejarme ver el matrimonio de la última de mis hijas? No preguntó más, salió inmediatamente de la casa dando gritos que se escuchaban en todo el vecindario, como si se tratara de un incendio extendido trágicamente por todas las casas de madera agrupadas en el barrio. Se va a volver loca, pensó la madre. Desde ese instante no se oyeron sino rezos y plegarias y llantos de los niños escondidos entre las faldas de sus madres. El monaguillo salió vestido de blanco y rojo, con su cara barrosa, y el buclecito cayéndole coquetamente en la frente y los ojos humedecidos, dándole a la campanilla sin cesar, haciendo el anuncio que en la misa de las 10 había hecho el padre Maldonado. Y esta catástrofe sin precedentes tal vez sea la verificación de la profecía. Y fuego, fuego será esta vez. Lava hirviendo, ríos de lava hirviendo en el apocalipsis de la humanidad. No ha querido creer. Con ese tono dramático que de todos sus sermones. Las calles casi desoladas tenían un ambiente como de ceremonia por comenzar. La madre fue al cuarto después de llamarnos a todos y empezó a rezar el rosario. Me dijo que por ser el mayor yo debía decir los misterios, que además debía sabérmelos de memoria. Es que no me acuerdo, dije. Es que debe acordarse, respondió ella. Entonces recordé mientras la madre iniciaba las oraciones que hace algunos años el padre Maldonado había dicho que por la noche iba a comenzar una oscuridad de varios días y que lo único que se debía comprar eran muchas velas y cirios benditos, que sería lo único que daría luz. No valdrán de nada los bombillos ni luz alguna que venga de la mano del hombre. Anunció hecho cuando los vecinos estaban en la misa de 8, anuncio que luego repitió en la de 10. Recordé que yo también me había escondido en las faldas de mamá llorando todo el día. Ya compramos las velas y las hicimos bendecir, nos dijo ella. Pero seguíamos llorando. Los hermanos menores, que eran 4, lloraban conmigo. Cállense, mocosos, que nada les va a pasar. Entonces, papá. Pero no podíamos entender nada. Solo sabíamos que en la noche algo muy terrible pasaría y nos imaginábamos. Bueno, por lo menos yo me imaginaba en la oscuridad, oyendo voces de fantasmas, sintiendo manos que me agarraban, lejos de papá, mamá y de todo el mundo. Un fantasma encerrado en un cuarto o en el cielo raso, desde donde todas las noches oía el correteo de los ratones. El anuncio se propagó por todo el barrio. Después de desprenderme de las faldas de mamá, salí a la calle y vi a Cachito, que era mi vale, haciendo pompas de jabón con un carrizo. ¿Es que no sabes lo que va a pasar?, le pregunté. Mi mamá me dijo que eran mentiras. Mi papá me dijo que eran mentiras del cura para ganar plata bendiciendo velas, dijo Cachito riéndose, haciendo pompas de jabón que se levantaban mostrando,
con la transparencia del sol, colores como los del arco iris. Es que tu papá es un ateo que se va a quemar en una paila de aceite hirviendo cuando se muera, le dije. Cachito se rió. En su casa tenían la radio prendido a todo volumen y se oía la Sonora Matancera tocando una guaracha con la voz inconfundible de Daniel Santos. Las van a pagar bien caro, pensé, y volví a la casa a contarle a mamá, porque papá estaba leyendo el periódico de siempre y secándose el sudor de la barriga con los dedos. ¡Suaz, suaz! Allá iba el agua entre ellos, mugrosa a veces. Con la cara arrugada, el radio prendido en el noticiero que no decía nada del eclipse, para no alarmar a la gente, como explicó mamá. Recuerdo que mi papá miró sin decir nada cuando me acerqué a mamá para contarle lo que había dicho Cachito. No se junte con esa gente, le hemos dicho, dijo él. Se lo hemos dicho 1 y 1000 veces. Papá dejó el periódico y se metió al inodoro. Tosía, siempre tosía con el cigarrillo en la boca. Ese día llovió toda la tarde y mamá decía cada rato que esta vez no sería el diluvio, sino algo peor. Fuego, puro fuego, decía. Y nos dio miedo. Los hermanos, que no entendían lo que se decía, se pusieron a llorar y papá zapateó para que se callaran. No es para tanto, apenas es un eclipse, dijo regañando a mamá. Yo me fui a la cocina con mamá y la vi hacer sus oficios como todos los días. Hablaba del eclipse y decía que debíamos prender las velas temprano y no salir de la casa y rezar para que no durara. Gasté todo lo que tenía por la mañana en las velas, dijo. El padre Maldonado cobra de a peso por cada vela bendita. Pobrecito, dijo mamá y colocó las velas sobre las repisas que estaban en las esquinas de la sala y los 2 cuartos. Puso otra en la cocina. Oí que afuera Cachito gritaba algunas groserías, que esta noche se van a mear de miedo todos. Al rato salía de su casa con una tumbadora y empezaba a tocar algo de Pérez Prado. Mambo, qué rico el mambo. Mientras los muchachos se acercaban a él y lo acompañaban con su coro. Mambo, qué rico el mambo. La voz de Cachito se suspendía y quedaba solo el golpe de la tumba, mientras sus acompañantes hacían con las bocas tun tun tutun tun tun, uf, imaginándose a Pérez Prado con el micrófono agarrado de la mano, con su saco blanco largo y su corbatín, de pie en el centro de la pista, evitando enredar los pies en el cable del micrófono que se extendía por la sala. Las manos golpeaban sobre latas y botellas, y entonces el grupo se convertía en una orquesta de verdad. ¿Qué clase de papás tendrá Cachito que lo dejan hacer esas cosas?, me dije. Me imaginé a su papá echando sangre por la boca, muriéndose, y luego bajando a los infiernos por un camino lleno de mujeres desnudas y muy blancas, luces rojas, azules, amarillas, mientras resonaban en mi cabeza estas palabras. El camino que conduce a Dios es tortuoso y difícil, mientras el camino del demonio está lleno de tentaciones. Recordaba que había dicho una vez el padre Maldonado. Todo esto evocaba mientras mi madre seguía rezando el rosario, y todos menos papá respondíamos a los misterios. Todos los hermanos recogidos en un cuarto. Cuando terminó de rezar, mamá llamó a papá para que rezara el siguiente misterio, pero él se hizo el distraído. Era de los que hacían rezar y daban látigo cuando no lo hacíamos, pero nunca rezaba solo ni rezaba con nosotros. Siempre lo veía leyendo su periódico o escuchando el noticiero de la radio. Si poníamos música, se incomodaba. Bajen el volumen a ese aparato, decía. Esa noche me tocó leer los misterios que estaban escritos en un cuaderno. Uno de los hermanos se durmió y mamá lo recostó en sus piernas. No sé cuánto tiempo pasó en el cuarto, después de haber rezado 2, 3, 4 y 5 rosarios. Bostezamos, no sé si de hambre, de pereza o de sueño. Más rosarios hasta cansarnos. Yo decía las oraciones sin pensar porque me acordaba de Cachito. Lo veía en el patio haciendo muecas y dándole a una guaracha con la tumba, o no, era un bolero. Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. Y me acordaba sobre todo de lo que esperamos toda la noche con las velas benditas prendidas. La luz eléctrica funcionaba, pero esperábamos que se apagaran de un momento a otro. Pop, pop, pop. Tendrían que hacer al reventarse los bombillos, antes de caer en la santa y beatífica iluminación de los cirios comprados esa tarde. De un momento a otro se apagan, decía mamá. Cachito afuera no dejaba de cantar canciones de Pérez Prado, Benimore, Daniel Santos y Panchito, dándole al cuero de la tumbadora solo porque los demás muchachos se habían ido a sus casas muertos de miedo. Cachito seguía allí. Cachito le daba al cuero y cuando se ponía en serio, cuando se puso serio 2 veces, gritó hacia mi casa. No se asuste, hermano, ¿sabe cómo es? Mire el Bristol.
Hablaba del almanaque Bristol. Mírenlo nada más y sabrá cómo es la movida, ¿entiende? Mi mamá dijo que el Bristol no era más importante que el padre Maldonado, que aunque ella lo tenía y había buscado la fecha de los eclipses, allí no decía nada y eso no importaba, porque lo que valía era la palabra de Dios. Cachito entonces, con el cuero entre las piernas, decía que el Bristol era la última palabra, armando un alboroto que los vecinos asomados a la ventana estaban a punto de mandar a callar. Pero Cachito seguía dándole a los cueros, elegante con su guayabera sin botones, mostrando sus dientes blancos, como diciendo, el único que no cree en ese cuento soy yo. Me acordé que un día en la escuela echaron a Cachito porque el profesor dijo que daba mal ejemplo no yendo a misa. Su papá estaba en la cárcel varias veces, así que, ¿qué ejemplo se puede esperar en donde no hay sino inmoralidades? Y Cachito, con sus libros en la mano, se había ido de la clase. Usted como que no le para bolas a lo que hace, me dijo mamá. Claro que le estoy parando bolas a lo que hago, contesté, y todos me miraron con curiosidad. Mamá miraba los dedos que repasaban las cuentas del rosario, tratando de ver si me saltaba algunas pepas. Usted sí es el marrullero y no cuenta bien. Pero yo tapaba las cuentas con los dedos y en verdad me saltaba 3 y 4 en cada misterio. Ay, mamá, es que el mío le hace pensar a usted que me las salto. Y ella torcía la boca como diciendo, en todo caso usted es un marrullero. Y los misterios, uno tras otro, daban por terminado el rosario. Recordaba que cuando lo del eclipse había funcionado la luz eléctrica, aunque todo el mundo esperaba que se apagara. Las velas se iban acabando y todos corrían a comprar más y a hacerlas bendecir del padre Maldonado. De un momento a otro llegará la hora anunciada, y así pasó toda la noche y la madrugada y el tal eclipse nunca llegó, pero las velas se agotaron en las tiendas y los dueños, cuando uno iba a despertarlos a las 5 de la mañana para que nos vendieran unas más, se levantaban disgustados. ¿Qué eclipse ni qué diablos va a haber? Váyanse a dormir todos, que no hay velas, que se jodió el negocio, díganle al cura que se tiró el negocio. Decían atropellando las palabras, y yo pensaba, ojalá se le queme el negocio, y me iba a la casa. Me imaginaba entonces a todas las tiendas envueltas en un incendio que de pronto me resultaba maravilloso y excitante, tanto que riéndome veía a las gentes que corrían y llamaban a los bomberos, aturdidos por el crepitar de la madera. Imaginaba que primero se volvía roja y luego más roja, y muchos vecinos corrían a auxiliar echando agua, pero el incendio seguía subiendo por todas las tiendas del barrio, que yo imaginaba reunidas en fila, muchos hombres entrando en ellas. Nosotros le salvamos algunas cositas, y luego corriendo a perderse cargados de cosas rescatadas y luego robadas, mientras los dueños, sentados al pie de las ruinas, lloraban a moco tendido. Al llegar a la puerta de mi casa, con la respiración acelerada, sentía aún el calor del incendio y el ruido de las casas incendiadas. Volvía la vista atrás y me sentía despertar de un sueño maligno y perverso. Ojalá se les queme de verdad un día de estos, pensé. Me quedé dormido y desperté al mediodía, cuando todo el mundo hablaba de lo que habían hecho mientras esperaban el eclipse. El padre Maldonado dijo que se había aplazado para otro día. Dios vio el arrepentimiento general de sus amados hijos, pero que debíamos permanecer en estado de gracia. Esa mañana se oyó la música de la cantina, toda la tarde estuvo sonando y muchos hombres y mujeres empezaron a salir borrachos a las calles, cantando, celebrando porque el eclipse no había llegado. 3 días después, todavía las tiendas seguían oliendo a cerveza derramada y algunos borrachos caminaban zigzagueando, temblorosos con botellas en las manos. Otros se habían dormido en plena calle. El padre Maldonado pasaba cerca de ellos, los miraba asqueado y seguía con la vista bien alta, musitando una oración. Los borrachos trataban de decirle algo ofensivo a su paso, pero él se hacía el que no los oía. ¿Qué pasó con el eclipse? Lo esperé hasta el último momento, padrecito, se burlaban. No fui a la escuela. Iban a declarar día cívico en acción de gracias, pero fue imposible reunir a la gente, pues la mayor parte de los hombres seguían borrachos. Cachito, muerto de la risa, recorría las calles agitando el almanaque Bristol, mostrándoselo a todo el mundo. Vean nada más lo que decía. Que no va a haber eclipse, caballero, que no va a haber eclipse, caballero. Y enseñaba el almanaque marcado con el nombre de su padre escrito en la portada, Isidoro Rodríguez. Que iba a haber eclipse, caballero, que iba a haber eclipse, caballero, ¿eh? Seguía cantando Cachito. Yo veía muchos medos del susto, decía Cachito. Que vas a ver nada, pajudo. Pajudo, pajizo, jeje, caballero. Pajizo, con P. Recordaba a Cachito, él haciendo gestos, mostrando sus dientes blancos de negro carabalí, meneándose como si oyera una música lejana,
música de rumba, guaracha, mambo o danzón. Empezó a darme sueño. Mamá dijo que todo el mundo estaba yendo a la iglesia, que debíamos ir nosotros también. Cambió a los muchachos y se paró en la puerta y dijo, nos vamos a misa. Su papá se queda cuidando la casa. Nunca va a la iglesia, pensé y traté de buscar un día. Siquiera un domingo en que papá hubiera dicho, me voy a la iglesia. Es que no le queda tiempo, explicó mamá. Me fui un poco detrás de mi mamá y mis hermanos. En el vecindario todos se miraban raro. Se habían echado la culpa de lo que ocurriría a medianoche. Y ahora resultaba que no había pasado nada. Están que se mueren de vergüenza. Ojalá pensaran en estas cosas antes de pecar. ¿No se acuerdan de la Semana Santa pasada? Preguntó. Mientras todas las emisoras ponían música clásica, de la que debe ponerse por respeto, unas pocas, las de los ateos y masones, ponían sus cumbias y guarachas para que los descreídos bailaran y se emborracharan. Recordé la Semana Santa y los días en que no comimos carne en la casa y se oyeron todos los sermones. En el barrio hicimos minga para conseguir madera y clavos y hacer las estaciones de la Pasión de Cristo y los altares. Pero también recordaba, mientras iba caminando hacia la iglesia detrás de mamá, que hacía 2 días había hecho marrullerías con la prima Aura, porque ella estuvo todo el rato pidiéndome que se lo hiciera. Sé que ya sos un machito hecho y derecho, así que tenés que venirte conmigo ya mismo cuando todos se vayan a la iglesia. Decí cualquier cosa, que te duele la barriga o algo. Seguime que yo sé dónde nos escondemos. Y mientras lo recordaba me dio pena. Me puse colorado, colorado como un camarón recién cocido y sentí miedo. Ella era mayor que yo y era además Semana Santa. Aquí, dijo mi prima, cuando llegamos a un cuarto en donde mamá guardaba trastos viejos. Entonces me acercó a su cuerpo y puso mi cabeza en sus senos, ya grandecitos, y me dijo, tócame despacio como si acariciaras al gato, así como si sobaras a Chita, que así se llamaba el tal gato. Sóbame despacio, así, y yo empecé a sobarla con miedo. Así, así me gusta. Y luego agarrándome de la mano con su mano, la llevó hasta sus muslos y dijo, agárrame fuerte aquí. Subí y baja la mano. Y yo sentí que el calor me subía por el cuerpo, que me agarraba como si estuviera al lado de un fogón. Vi que Aura se levantaba las faldas y me agarró todo el cuerpo y me decía que la besara en todas partes. La sentía y cuando vi su cara tenía la boca entreabierta y los ojos húmedos, como si llorara. Sé que eso es un machito, me decía, un machito. Me acariciaba mientras ya yo me estaba arrechando de veras. Se tiró al suelo y me dijo que me bajara los pantalones despacio. Fue cuando oí un ruido que venía de afuera y me sobresalté. ¿Viene alguien? Dije y salí corriendo. Oí que la prima Aura desesperada gritaba insultándome. Sos un marica, no sos un macho, sos un marica cobarde. Y yo buscaba el ruido y no encontraba a nadie. Sentía entonces muchos ojos invisibles que me miraban e imaginaban que me perseguían. Después no la volví a ver. Un día regresó a mi casa y agaché la cabeza al verla. Ya había cumplido 21 años y le hicieron una fiesta. No es para menores, me dijo cuando la miré, y me dio rabia. Ya en la iglesia dejé de acordarme de ella y del eclipse. El padre Maldonado hablaba y 3 curas atendían a los que estaban confesándose. La cola era inmensa, salía de la iglesia y ocupaba 2 cuadras. Desde lejos se olía el incienso que subía y lo envolvía todo. Yo estaba estrenando pantalones largos y al arrodillarme me puse un pedazo de papel que había traído para no ensuciarlos. Pensando en el polvo del suelo. Mamá me mandó a confesar y yo entonces decidí salir a dar vueltas por las calles. Claro que me confesé, le dije cuando me lo preguntó. Y ella muy seria preguntó si me había confesado todos los pecados. Todos, hasta los olvidados. Me miró. Está bien, cuidado con los malos pensamientos que así daña la confesión. Papá apagó el radio y se metió al cuarto encendiendo otro cigarrillo. Está preocupado, pensé. La vecina volvió a pedir alguna cosa y se quedó con mamá conversando en voz alta, como para que las oyéramos. Una conversación sobre las maldades del mundo. Que figúrese usted lo malvado que se ha vuelto el mundo, que ya nadie respeta a nadie, que ya no es como antes cuando los hijos respetaban a los padres y la autoridad era una cosa muy seria, solo bastaba mirar y ya se obedecía. ¿Cómo no va a haber razón entonces para que pasen estas cosas que pasan hoy con tanta frecuencia? Y luego volví al largo e incesante discurso de mamá corroborando lo dicho por la vecina y subían la voz. La subían adrede para que oyéramos y hablaban del miedo al vecindario, de la espera de la medianoche anterior.
Alguien llamó a la vecina y le dijo algo al oído. Ella no pudo contener un grito, una desgarrada y feliz exclamación. No puede ser. Y su voz se atrancó. Uno de sus hijos perdidos acababa de llegar. Explicó el muchacho que había traído la razón. Qué de buenas, por lo menos le va a tocar al lado de uno de sus hijos, dijo mamá, cuando se metió al cuarto con papá y se pusieron a hablar con la puerta cerrada. Afuera, en las calles, el pánico crecía y muy pocas personas andaban ya por las calles. Todo el mundo parecía haberse encerrado mientras yo oía o creía oír el murmullo de oraciones y de llantos lejanos y trataba de acordarme de la cara del hijo de la vecina, el que acababa de llegar, pero no podía concentrarme. Yo estaba entonces muy chiquito cuando él se fue. Solo recordaba que al verme él siempre me levantaba cogiéndome de la cintura y me tiraba al aire diciendo, ¿viste las estrellas? Y así una y otra vez hasta marearme. Ah, vos como que sos medio flojo, me decía al bajarme del suelo. Recójanse juiciosos en la sala, dijo mamá y atizó el fuego de una vasija en la que se quemaban montones de incienso. Me dio un ataque de tos que no paró sino al rato. Mamá había retomado la camándola y la sostenía fuerte, como si temiera perderla de sus dedos, y miraba fijo hacia el Sagrado Corazón de Jesús, iluminado por una veladora. Recé mentalmente, me dijo, y yo movía los labios haciéndome el que rezaba, mientras trataba de acordarme de la cara del hijo de la vecina. Fue haciéndose oscuro y ya no se veía a nadie por las calles. El miedo iba creciendo y yo, que estaba haciendo quinto de escuela y tenía 10 años, miraba los cuadros de la casa y veía la cara de los hermanos y sus cuerpos medios encorvados. Me imaginaba mucha gente pendiente de los relojes midiendo el transcurso de los minutos, esperando la medianoche. Me senté en el sillón a pensar mentalmente nombres extraños, episodios olvidados o en vía de olvidarse. Viejos me parecían cuando empezaban a olvidarse. Rostros conocidos, la escuela sumergida en un numerío desconcertante, ojos acechantes, títulos de los textos con ilustraciones, días en que salía de la escuela y días en que pereceaba todo el día, cumpleaños sin fiesta y la única fiesta de cumpleaños con un ponqué partido por mamá y papá tomando cerveza contento, una de las pocas veces que lo he visto contento. Y de repente me sentía otra vez en la tierra y quedaba un vacío en mi cabeza y sentía que mamá me miraba con desconfianza. Oí a lo lejos una música suave y me acordé de Cachito, del ruido de maracas y cueros, tocándome casi tocándome la piel. No sé en qué momento pasó, pero me empecé a dormir. Papá me levantó y llevó hasta la cama. Con cuidado para que no se despierte, decía mamá. Y allí algo pesado, pero que no dolía, cayó sobre mí. Una nube opaca y la visión también opaca del cuarto. Mis ojos entrecerrados y los recuerdos que me habían asediado por la tarde. La prima Aura con su falda levantada, boca entreabierta, sos un marica, sos un marica. Cachito dándole a la tumbadora, la cola de personas esperando la confesión, todo borroso como un sueño en el sueño, como una visión en la visión última de las cosas perdidas. Otra vez la prima Aura diciéndome, sos un marica. Y papá leyendo el periódico y oyendo el radio y las calles y el sol, sol, calles, viento, marea subida y una canción. Seguramente deja que suba la marea. Mientras papá salía de casa y oía que se repetían las amonestaciones y veía al padre Maldonado sentado en el confesionario, su cara envejecida y su voz pausada. Y lo veía subir al púlpito a hablar del fin del mundo y me acordaba de cuando hice la primera comunión con él. Padre Maldonado, púlpito reclinatorio, confesionario, confusionario, sermones, salmones, colas de confesores, colas de vendedoras, rabos de revendedoras, que vengan los sábados para darles dulces, estampas y gaseosas, y luego ustedes deben estar en gracia con Dios para cuando llegue la hora del juicio final y el cuadro de los ángeles del Señor anunciando con trompeta la llegada del Señor, y el Padre Astete, que los misterios que vamos a contemplar son los gozosos. Hágase el gracioso durante el rezo y verá lo que le pasa, mugroso, confiésense. ¿A quién habrá salido si en mi familia todos han sido devotos? Y la correa del pantalón de papá se estaba desabrochando y papá con cara de ira viene y dice, si no le hace caso a su mamá, lo pelo ya mismo. ¿Cómo diablos me va a pelar si no pelándome? Bueno, pelándome es desnudándome, pero pela es una muestra con la correa. Mi mamá parada en la puerta diciendo todo, 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 todo atropellado, cuando en la cama casi desvanecido, despertaba con la imagen fija del rosario en mis manos entre mis dedos. Y luego, ahora sí luego, todo un desorden incomprensible, todo pesado como si viniera de un sitio remoto y extraño, extrañando ahora al abrir los ojos. Deje de perecear y levántese que ya son las 10. Entraba por ventanas, apenas cubierta por una tela blanca.
Me estiré fuerte, agitándome debajo de las cobijas. ¡Qué sueño! Alcancé a decir y mamá jaló las cobijas dejándome descubierto en calzoncillos. No vaya a preguntar nada, que si esta vez no pasó nada fue por un milagro de Dios, dijo mamá. Me acordé de la prima Aura y que tocaba deportes. Esa es la de la canción. A ver, estaban conversando mientras yo leía. Oh, por Dios. Ah, ahí está una conversación ahí. No conocía a Oscar Collazo y no sabía que era afro. Me di cuenta cuando eso del tema. Muy importante el ejercicio. Como cuando pensabas que Borges era ciego desde siempre. Total, azúcar. Súper empezó con Gabo y ahora esto ya Nata pasó a segundo lugar en mis favoritos. Buena, Hernán, buena, buena, buena. Nata, tú sigues siendo mi primera. Oh, va a tener que comprar a Danilo con otro cuento. No entendí, yo era tu favorita. Oh. No te dices que ya no. Bueno, igual se me distrajeron mucho. Dios mío. Ujú, ujú, ujú. Malo, ¿cuál es el relato de la Guerra de los Mundos en Quito? Así descansa un poquito la garganta para mi último cortitico cuento. No, eso, pues Orson Welles intentó, no, sí, Orson Welles intentó hacer esto pues como en un programa radial en Estados Unidos y eso pues generó como mucho boom, entonces en Quito querían hacer algo similar y empezaron a hacer un montón de cuñas radiales y esas cosas y durante un corto que habían programado al radio empezaron a hacer interrupciones poco a poco en las que estaban intentando mostrar la guerra de los mundos, pues adaptar la guerra de los mundos de H.G. Wells, pero a la vida de Kit y la gente no la vio, la gente se asustó mucho, se paniquearon, llegaron un montón de madres y cuando se dieron cuenta era una dramatización, entonces se enfadaron muchísimo, fueron a esta cadena de radio y arrasaron con todo y quemaron la cadena de radio y mucha gente murió y todo eso fue una cosa, una locura y todo fue por un rumor que se corrió, la gente no comprendió qué era lo que estaba pasando, entonces me dio la impresión de que era algo similar como del fin del mundo con lo que estabas leyendo. ¿Qué nivel, no? Encima es como lo que dicen por ahí que nosotros hemos sido quizás la generación que más fines del mundo ha sobrevivido. Porque es como cada 2 o 3 años está acabando el mundo por algo diferente. Y ahora este que no fue anunciado y demás que sí va a ser. Entonces ahora como en el contexto de uno más pseudo fin del mundo, igual me gustó eso porque yo creo que todos vivimos de alguna forma algo parecido a eso. No sé, en el 2006, que en el 666, en el 2000, en el 2012, ya uno al final hasta con estas situaciones ni se asusta porque es como el mundo se está acabando desde hace tanto que, que uno ya ni sabe para cuándo estar preparado. Y de hecho yo sí me acuerdo, por ejemplo, para el 2000, que fue la sensación también total y que literalmente así fue como en mi casa que lo ponían a uno a rezar un montón de rosarios y hacer un montón de cosas. Dios mío, sí, el de los mayas, el cometa Hale-Bopp, la lluvia de cianuro. Mallory ha vivido más fines del mundo que nosotros. La lluvia de viernes. Ahora el del 2050 que dicen que sí es más probable. Yo no sé. $57 por hora. Bueno, ahora voy con un cuentito corto. Espero no aburrirlos mucho, pero este yo creo que es del agrado de todo el mundo. Y a ver si ahí sí me gano
El titular con Danilo. Ay, Dios, ¿dónde quedó? Vale, bueno, este es porque tenía que leer sí o sí algo de Edgar Allan Poe, que es primera vez que lo leo, me lo prestaron en la biblioteca. Así yo entré de carrera faltando 2 minutos para que cerraran y dije como recomiéndeme algún libro y me pasaron ese. Así que nunca me he atrevido a leerlo, no sé, porque no soy tan lector y porque las cosas tan viejas como que me dan susto porque creo que no las voy a entender, pero me ha gustado harto. Ya este lo escogí entre todos los que me gustaron mucho porque es el más cortico y porque igual es como muy diferente. Se llama Silencio. Bueno, las cumbres de las montañas dormitan, los valles, los peñascos y las cuevas están en silencio. Escucha, me dijo el demonio mientras apoyaba su mano sobre mi cabeza. Perdón. La región de la que hablo es una lúgubre región de Libia, ubicada a orillas del río Zaire. Allí no existen ni calma ni silencio. Las aguas del río son de un tinte azafranado y enfermizo, y no corren hacia el mar, sino que se agitan eternamente bajo la roja pupila del sol, en un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, en ambos lados del fangoso lecho del río, se extiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad y dirigen hacia el cielo sus largos y fantasmales cuellos, inclinando a un lado y otro sus perennes cabezas. De ellos sale un rumor confuso que parece un torrente de agua subterránea. Pero este reino tiene un límite, el límite de la oscura, densa y horrible selva. Allí, al igual que las olas de las islas Hébridas, la maleza se agita incesantemente. Sin embargo, ningún viento cruza el cielo. Los enormes árboles primitivos se balancean eternamente de un lado a otro con impresionante estrépito. De sus altas copas, gota a gota, se filtra un interminable rocío. A sus pies, en una inquieta duermevela, se retuercen extrañas flores venenosas. Y en lo alto, con un susurrante sonido, nubes de plomo se precipitan hacia el oeste hasta verterse en cataratas. Sobre el ardiente muro del horizonte, sobre el ardiente muro del horizonte. Sin embargo, ningún viento atraviesa el cielo, y en las márgenes del río Zaire no existen la calma ni el silencio. Era de noche y caía la lluvia. Al caer era lluvia, pero una vez caída era sangre. Yo estaba en el pantano en medio de los árboles y la lluvia caía sobre mi cabeza, mientras los nenúfares suspiraban en la solemnidad de su desolación. De pronto, a través del velo de la fúnebre niebla, se levantó la luna carmesí. Mis ojos se clavaron en una gran roca que se erguía a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris, siniestra, altísima, y sobre ella había unos caracteres grabados. Caminé a través del pantano de nenúfares para acercarme a la orilla y leer los caracteres de la roca, pero no pude descifrarlos. Decidí retroceder, y en eso la luna brilló con un rojo más vivo. Me volví para mirar otra vez la roca y sus caracteres, los cuales ahora decían desolación. Miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre de pie. Me oculté entre los nenúfares para espiarlo. Era un hombre imponente y majestuoso y desde los hombros a los pies se lo envolvía una toga de la antigua Roma. Su silueta era indistinta, pero sus rasgos eran los de la divinidad, porque ni el velo de la noche, ni la luna, ni el rocío habían podido cubrir las facciones de su cara. Su frente era ancha y reflexiva, sus ojos mostraban preocupación, y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y del anhelo de soledad. El hombre se sentó en la roca, apoyó su cabeza sobre las manos y paseó su mirada por la desolación que lo rodeaba. Contemplaba el cielo y la luna carmesí. Yo me mantuve escondido al amparo de los nenúfares y observé todos sus actos. De pronto el hombre tembló en medio de la soledad, pero la noche avanzaba y él continuaba sentado en la roca. El hombre apartó su mirada del cielo y miró hacia el tétrico río Zaire, sus amarillas y sombrías aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Escuchó el suspirar de los nenúfares y el murmullo que se alzaba de entre ellos. Desde mi escondite seguí observando a aquel hombre que temblaba en medio de la soledad. Así la noche avanzaba y él permanecía sentado sobre la roca. Luego me abismé en las profundidades del pantano.
vadeando a través de la selva de nenúfares, y llamé a los hipopótamos que viven en medio de esas profundidades. Ellos oyeron mi llamado acudiendo con las bestias al pie de la roca. Allí, bajo la luna, rugieron fuerte y espantosamente. Yo permanecía en mi escondite vigilando al tembloroso hombre, y la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Maldije entonces los elementos con la maldición del tumulto, y una espantosa tempestad se desató en el cielo, donde poco antes no corría el viento, y el cielo se volvió pálido con la violencia de la tempestad. La lluvia azotó la cabeza del hombre y las olas se desbordaron del río, el cual, torturado, echaba espuma. Los nenúfares alzaban clamores y la selva se desmoronaba ante el viento. Se desplomaba el trueno, centelleaba el relámpago y la roca vacilaba en sus cimientos. Yo permanecía oculto observando al hombre que temblaba en la soledad. La noche continuaba su camino y él seguía sentado en la roca. Entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio al río y los nenúfares, al viento y al bosque, al cielo, al trueno y al suspiro de los nenúfares. Una vez malditos, se volvieron mudos. La luna cesó su lenta ruta por el cielo, el trueno expiró y no centelleó el relámpago. Las nubes quedaron inmóviles, las aguas volvieron a su lecho, concluyeron el cabecear de los árboles y los suspiros de los nenúfares. Ya no se elevaba ni el menor murmullo ni la sombra de un sonido en aquel vasto e ilimitado desierto. Miré los caracteres de la roca y habían cambiado. Ahora decían silencio. Fijé mis ojos en el semblante del hombre y su rostro estaba pálido de miedo. Levantó rápidamente su cabeza y se puso de pie sobre la roca, aguzando el oído, pero no se oyó ninguna voz en aquel inmenso desierto sin límites, y los caracteres grabados en la roca seguían diciendo silencio. El hombre se estremeció y volviéndose de espaldas, huyó lejos, muy lejos precipitadamente, y ya no lo vi más. Se encuentran cuentos muy bellos en los libros de magia, en los melancólicos libros de los magos, aquellos encuadernados en hierro. En ellos hay, les digo, magníficas historias del cielo, de la tierra y del fiero mar, así como de los genios que han reinado en él, en la tierra y en el encumbrado cielo. Existe también mucha sabiduría en las palabras que han sido dictadas por las sibilas y cosas sagradas que fueron oídas antaño por las hojas sombrías que temblaban alrededor de Dodona. Pero tan cierto como que Alá vive, afirmo que esta fábula que me contó el demonio, cuando se sentó a mi lado en la sombra de la tumba, es la más maravillosa de todas. Y cuando el demonio hubo concluido su historia, se hundió en las profundidades del sepulcro y comenzó a reír. Yo no pude reír con él, y me maldijo por eso. El lince que habita eternamente en la tumba salió de ella, se posó a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara. Bueno, y ahí termino mi lectura. Muy bueno. Mira, Ah, sí. muy bueno. Ese cuento me pareció súper bueno, de hecho, porque, o sea, es como muy diferente a lo otro que habla él. Y es como, o sea, es muy bonito. Sí, muy bien. Y me gusta. Si quieren, paremos ya la grabación y me cuentan qué les pareció.